En primer lugar, nosotros sabemos que en la física se miden, ¿no? En física abundan las mediciones. Entonces nacen lo que se llaman las cantidades físicas, denominándose a ellas como todo aquello que se puede medir. Ya ustedes saben más o menos qué implica medir. Agarran una wincha y miden, por ejemplo, el largo de su mesa, la altura de su sala, etcétera. Pero no solamente podemos medir distancias, podemos medir también la temperatura, podemos también medir una fuerza, podemos medir también, por ejemplo, la rapidez con la que viaja un auto, ¿no? En el velocímetro del auto. Es decir, con el tiempo, con los años, muchas personas han ido eh, fabricando algunos instrumentos para poder medir, para facilitarnos un poco la medición, a diferencia de lo que había hace muchos años que no habían estos instrumentos. Muy bien. Sin embargo, algunas cantidades físicas, correcto, se diferencian entre sí porque unas gozan de tener dirección y otras no. Esta palabrita es muy importante. Por ejemplo, la temperatura no requiere una dirección. Basta decir 37 grados Celsius y punto. Una distancia como 400 metros y punto. Una masa de 4 kilogramos y punto. Pero hay otras cantidades que sí necesitan una dirección. Por ejemplo, cuando ustedes van al cine, hay una flechita que dice salida, lo cual obviamente es una flecha, es una orientación. En las tiendas comerciales también, ustedes ven algunas flechitas que nos indican dónde están los productos. En las mismas pistas, ustedes ven una flechita que indica el sentido en que el auto viaja. Y hay veces inclusive nos dicen que hay un doble sentido, por lo tanto tenemos que tener cuidado. Bueno, así hay cantidades físicas como la velocidad, como la aceleración, como la fuerza, que gozan de tener una dirección. Aparte del valor y unidad que van a tener como consecuencia de la medición, deben tener una orientación, una dirección. Acá, por ejemplo, tienen el ejemplito, un niñito con su moto, con su bicicleta, como va viajando cada vez más rápido, tiene una aceleración, pero como se está moviendo, tiene una velocidad. Entonces yo para saber para dónde se está moviendo este niñito, me fijo en su velocidad. Ahora, yo quiero saber si esta moto está yendo cada vez más rápido, más despacio, me fijo en su aceleración. Cuando la velocidad con la aceleración tienen el mismo sentido, yo sé que va a ir más rápido, cada vez más rápido. Pero si veo que están en sentido contrario, significa que está deteniéndose paulatinamente. Mira, este niño golpea esta piedrita, golpea esta pelota, le genera una fuerza. Pero mira, la fuerza me está indicando, la flechita me está indicando cómo más o menos golpeó este niño esta pelota. Si bien es cierto, un auto puede ir de un lugar a otro y va a seguir una ruta, pero hay una flechita que me indica de dónde a dónde fue, que se llama desplazamiento. Es lo que nosotros hacemos cuando indicamos a una persona dónde se encuentra un lugar. Señalamos. Y cuando señalamos, estamos induciendo un vector. Estamos diciéndole hacia, no por dónde debe ir, hacia dónde debe ir. Él verá qué ruta toma. ¿De acuerdo? Entonces, estas cantidades físicas requieren de una orientación. Como tal, van a tener una representación y a eso se le llama vector. El vector es un segmento de recto orientado, es un ente matemático, es una expresión matemática porque con ella vamos a hacer operaciones. Entonces, el vector es un segmento de recto orientado que nos va a servir para poder representar a esas llamadas cantidades físicas vectoriales, como es la velocidad, la aceleración, la fuerza, el desplazamiento. Bien, acá tenemos entonces, todo vector será una flechita, como ustedes están viendo acá en el gráfico. Todo vector se representa con cualquier letra del alfabeto y una barrita o flechita en la parte superior. Todo vector está contenido en una línea recta, ojo, que recibe el nombre de línea de acción, la llamada recta soporte del vector. Y como verán, esta línea recta que contiene al vector forma un ángulo con una línea horizontal que es el famoso eje X, el ángulo alfa.
Este ángulo alfa me cuantifica lo que nosotros llamamos la dirección. Geométricamente, la dirección viene representada por esta cabecita de flecha, que se le llama también saeta, que me indica más o menos hacia dónde. Pero si yo le quiero dar un valor a la dirección, va representada por este ángulo, que puede ser, por ejemplo, un ángulo de 30 grados, un ángulo de 90 grados, un ángulo de 150 grados, un ángulo de 200 grados, estrictamente. Bueno, todo vector tiene dos elementos, principalmente. Su módulo, que viene a ser el tamaño del vector, y su dirección, que repito, puede estar representada por geometría, mediante esta cabecita de flecha o saeta, o cuantificarla mediante el ángulo que forma la recta que contiene el vector con un eje horizontal. Muy bien. Ojo que el módulo lo podemos denotar como ustedes están viendo, ¿no? El vector encerrado entre barras o simplemente la letrita sin ninguna barrita. Muy bien, ya sabemos que es un vector. Ya hemos dado vida, hemos dado una representación a esas cantidades físicas vectoriales que requieren de una dirección u orientación. Nosotros podemos hacer operaciones con los vectores. Hay solo dos operaciones que se hacen con los vectores: la suma y el producto. Nosotros nos vamos a abocar de la suma. Y vamos por el momento viendo lo siguiente. De acuerdo a la disposición de los vectores, nosotros vamos a poder hacer operaciones con sus módulos. Recuerden que estamos sumando vectores. Bien, cuando los vectores tienen la misma dirección, o en todo caso el ángulo que forman entre ellos es 0 grados, el valor de la resultante se obtiene sumando los módulos de los vectores. Si el vector A tiene como módulo 6 y el vector B tiene como módulo 4, su módulo del total será 6 más 4, 10. Y mira, el vector resultante, que es este vector, tiene la misma dirección que cada uno de los vectores. Con esto estaríamos encontrando la llamada resultante máxima. O sea, el mayor tamaño de la suma de los vectores. Si los vectores tienen sentidos o direcciones opuestas, es decir, los vectores forman un ángulo de 180 grados, entonces el módulo y la resultante se obtiene restando los módulos. Observen que el vectorcito, que representa la suma de A y B, toma la dirección del que tiene la mayor magnitud y estaríamos encontrando la resultante mínima. No olvidar entonces, la resultante entre dos vectores siempre está comprendida entre su mínimo y su máximo, de tal manera que su mínimo siempre es la resta de los módulos y el máximo viene a ser la suma de los módulos. Cuando los vectores forman 90 grados, la resultante se puede obtener de la siguiente manera: el módulo. Utilizaremos el teorema de Pitágoras. Observen que para poder dibujar la resultante para dos vectores que forman 90 grados, se forma un rectángulo, trazando líneas por los extremos de los vectores. Formo el rectángulo y trazo la diagonal que sale de la cola común. Este vector azul, que está en la diagonal que sale de la cola común, representa la resultante de todos los vectores. Y su tamaño, su módulo, se obtiene con el teorema de Pitágoras. Raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Y acá vuelvo a recalcar, el módulo de la resultante siempre se encuentra entre su mínimo y su máximo. ¿Ok? Bien, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo aplicamos esto, correcto, en un conjunto de ejercicios? Veamos. Acá tenemos un primer problemita. Vamos a ver las diferentes técnicas para poder resolver un conjunto de ejercicios con lo que acabamos de aprender. Ojo ahí. En la siguiente clase ya vamos a ver otra metodología. Como verán, acá tenemos un conjunto de vectores representado por fuerzas que están actuando sobre una cajita. Imaginemos un grupo de personas que están aplicando fuerzas a esta cajita. Estos vectores que ven acá están contenidos en rectas paralelas entre sí, pero hay vectores que están en un sentido y hay vectores que están en otro sentido. Entonces, ¿cómo resolver este ejercicio? Bueno, bien fácil. Ustedes lo primero que van a hacer es reducir por partes. Lo que van a hacer es identificar vectores que tengan la misma dirección.
todos los grupos de vectores que tengan la misma dirección. Eso significa que si yo tengo vectores que están para la derecha y para la izquierda, yo puedo tener dos o más vectores que apuntan hacia la izquierda, o puedo tener dos o más vectores que apuntan hacia la derecha. Entonces, todos los que apuntan hacia la izquierda los reduzco. Todos los que apuntan a la derecha los reduzco. Y luego observo qué obtengo. Veamos. Por ejemplo, acá tenemos los vectores de magnitud 60 y 40. Ellos tienen, como ustedes verán, la misma dirección. Inmediatamente, como los identifico, los sumo. Recuerden que el vector total o el vector suma debe tener la dirección de ambos. Como ambos apuntan hacia la izquierda, el vector suma de esos dos apunta hacia la izquierda y su suma sería 100. ¿Por qué? Porque se suman los módulos. 60 más 40, 100. Inmediatamente, el que no tiene nada que ver con este vectorcito, se dibuja. Es decir, dibujo el vector del módulo 50. Tal cual, ahí está. Y luego, simplemente, reduzco lo que va quedando. Ahora fíjense bien, tengo solo dos vectores, pero tienen direcciones contrarias. En este caso, entonces, el módulo de la resultante se obtiene restando los módulos, que sería 100 menos 50. Recuerda, el mayor menos el menor. Entonces, el módulo de la resultante sería simplemente 50 newton. ¿Correcto? En este caso están representando fuerzas. Y si yo quisiera saber para dónde apunta la resultante, simplemente dibujo un vector en la dirección del mayor. Nada más. Eso es todo. Como ustedes verán, es una operación bien sencilla, pero sumar vectores no es solo sumar números, tengan bastante cuidado. Tienen que tener cuidado con las direcciones. Entonces, cuando yo tengo un grupo de vectores de manera combinada, este es el método. Lo primero que hago es reducir los que tienen la misma dirección. Todos los que tengan la misma dirección los reduzco. ¿Y por qué? Porque sumo directamente. Al final voy a tener un grupo de vectores y esa operación que salga al final, que en este caso, el grupo final de vectores tienen direcciones contrarias. En este caso, simplemente se restarán. Tú dirás, profe, pero siempre se van a restar. No, porque de repente, del conjunto de vectores que yo observo, finalmente terminan formando 90 grados. Lo que tengo que hacer es dibujar lo que está quedando. Veamos otro. Bien, acá tenemos también otro grupo de vectores. Tenemos, por ejemplo, tres vectorcitos que tenemos acá. Lo mismo. Identifico los vectores que tienen primero la misma dirección. En este caso, 3,6. ¿Qué hago yo? Lo sumo y dibujo su resultante. La resultante de ese par de vectores sería un vector que apunta hacia la derecha. Sumo sus magnitudes o sus módulos, que sería 9. E inmediatamente dibujo el otro vector, que lógicamente no tenía la misma dirección. Dibujo el otro vector, tal cual, en su misma dirección y lógicamente su misma magnitud. Y miren, ¿qué cosa observo? Vectores que tienen direcciones contrarias. Entonces, el módulo de la resultante será el mayor menos el menor. Con esto el módulo de la resultante resulta ser 1. Y si yo quiero dibujar la dirección de la resultante, o sea, quiero dibujar el vector suma, simplemente dibujo un vector en la dirección del mayor. En este caso, en la dirección del vector de módulo 9. Y listo. Ya tengo el vector resultante. Entonces, los dos primeros ejercicios que hemos visto tienen la misma idea. Cuando yo tengo vectores, varios vectorcitos, obviamente las operaciones se van a dar en forma combinada. Pero lo que hago es trabajar por partes. Lo primero que hago es reducir todos los vectores que tengan la misma dirección. Lo que queda finalmente se va a operar. En ambos casos,
Han quedado al final dos vectores de direcciones opuestas, pero no siempre. Mucho cuidado. Veamos el siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, un conjunto de vectores. Y fíjense bien, ya los vectores no son necesariamente todos en rectas paralelas, pero hago exactamente lo mismo. Primero, ubico los vectores que tienen la misma dirección. Veamos. Tengo este vector y tengo este vector. Pero un detalle, como es un rectángulo, tranquilamente, si este vector de la izquierda es 4, acá también es 4. Entonces, reduzco ese grupo de vectores. Los otros no tienen nada que ver con ese vector. Entonces, simplemente lo que hago es dibujar ese resultado. Por lo tanto, dibujo acá el vector suma, que sería un vector vertical y orientado en la misma dirección. En este caso sería 8. Bien, veamos los otros dos vectores. Los otros dos vectores también están contenidos en rectas paralelas, pero otras rectas paralelas. Como es un rectángulo, este vector también mide 8. Pero fíjense bien que este par de vectores tienen direcciones contrarias. Entonces, ¿qué se hace con sus magnitudes? Se restan. Pero justamente al restar, como tienen igual magnitud, la resultante es 0. Se anulan esos dos vectores. Entonces, jovencitos, simplemente, como ya no hay otro vector, la resultante resulta ser 8. 8 centímetros. Y se acabó. Eso es todo. Como verán, hay vectores que se pueden anular tranquilamente. Veamos otro, mira. Acá también, mira. Tenemos vectores igualito a lo que está acá, sino que está dispuesto de otra manera. Tengo vectores verticales y vectores horizontales. Acá también tengo vectores verticales y vectores horizontales. Pero fíjense bien, ya no tengo vectores de igual dirección. O sea, ya no tengo vectores que tengan la misma dirección. Entonces paso al otro. Tengo vectores de direcciones opuestas. En ambos casos yo sé qué hacer. Cuando tienen igual dirección, se suman sus módulos, direcciones contrarias, se restan los módulos. Si yo veo que en el problema no hay vectores de igual dirección, paso al siguiente criterio, direcciones contrarias. Muy bien, por ejemplo, tranquilamente me doy cuenta de esto. Los horizontales tienen igual dirección, direcciones contrarias, perdón, pero igual módulo. Al restar, se anula. Ya no tengo nada ahí. Después tengo otro par de vectores, mira, este de acá y este de acá, que tienen direcciones contrarias. ¿Qué se hace en este caso? Se resta. ¿Por qué? Porque tienen direcciones contrarias. Entonces, el vector suma será un vectorcito que va a apuntar en la dirección del mayor. Y como tienen direcciones contrarias, se resta. 9 menos 4 sería 5. Y como ya no hay ningún otro vector, entonces el módulo de la resultante sería 5. Y eso es todo. Entonces, acá estamos en un tipo de ejercicio donde tenemos vectores, en algunos casos, vectores de igual dirección, ¿correcto? Pero en diferentes rectas, ¿correcto? No necesariamente rectas paralelas, pero sigo con el mismo criterio. Primero, si yo tengo un grupo de vectores y tengo sus magnitudes, tengo sus módulos, lo que hago yo simplemente es identificar vectores que tengan la misma dirección. De no ser así, ahí viene el siguiente criterio. O empiezo con vectores que tienen direcciones contrarias. Los vectores de direcciones contrarias que tengan igual módulo se anulan inmediatamente, porque recuerden que su módulo se resta y la resta sería 0. Veamos este vector, mira, este conjunto de vectores. Otra vez tenemos fuerzas que están actuando sobre esta cajita, pero tengo, mira, al igual que el problema anterior, horizontales y verticales. Como verán, los vectores no todos siempre son paralelos. No todos son horizontales, no todos son verticales. Podemos tener horizontales y verticales en forma combinada. Y hemos visto que podemos trabajar por partes. El mismo criterio. Primero identifico vectores que tienen igual dirección. Y los reduzco. Pero
Vamos a tener acá lo siguiente. Voy a tener vectores horizontales de la siguiente manera, pero solamente reduzco lo que tienen la misma dirección. Al final voy a tener lo siguiente, observen. Voy a tener un vector suma que apunta hacia la izquierda, que sería la suma de 8 más 2, que sería 10. Y agrego inmediatamente el otro vector que está hacia la izquierda, pero es horizontal, pero vale 5. Ya está, correcto. Y como verán, esos dos vectores tienen direcciones contrarias. Entonces, de estos dos vectores, yo voy a tener un solo vector, que en este caso va a estar apuntando hacia la izquierda. Ahí está. Este vector, que reduce estos dos horizontales, es un vector que vale, en este caso, 5 y que apunta hacia la izquierda. Pero en el gráfico, me doy cuenta que tengo estos dos vectores verticales, que tienen direcciones contrarias. ¿Qué se hace en este caso? Se restan los módulos. En este caso vamos a tener un solo vectorcito, pero que va a apuntar en la dirección del mayor. Fíjense bien que cuando las operaciones continúan, las operaciones parciales se van dibujando para saber final cuáles son las disposiciones de los vectores. Y acá este vale 5. 10 menos 5 es 5. Y fíjense bien, estamos teniendo ahora dos vectores que ya no tienen direcciones opuestas. Tenemos dos vectores que forman 90 grados. Entonces, cuando los vectores forman 90, se utiliza el teorema de Pitágoras. Entonces acá, el módulo de la resultante será igual a la raíz de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces, la resultante será igual a la raíz. Cuidado, algunos cometen el error de simplificar los exponentes. No, acá sería 25 más 25. Finalmente, el módulo de resultante sería la raíz de 50. Ya está. Ya tengo el módulo de la resultante. Pero se trabaja por partes. Los grupos se van identificando y se van reduciendo. Como verán, primero he reducido los vectores que tienen igual dirección. Y luego tengo que dibujar ese vector resultante. A continuación, dibujo el vector de 5 a la izquierda, lo cual me va a dar finalmente un par de vectores de direcciones opuestas. De ese grupo trazo su resultante, que es 5, que apunta a la dirección del mayor, que es 10. Luego tengo dos vectores verticales, ¿correcto? Pero tienen direcciones opuestas. Su resultante es 5. Y luego, como quedan solamente dos vectores que forman 90, aplico el teorema de Pitágoras. Esto de acá podemos reducirlo un poquito más. Recordemos que 50 viene a ser 25 por 2. Entonces, el módulo de la resultante sería raíz de 25 es 5 y raíz de 2. Newton. Otra forma de expresar la magnitud de la resultante. Ambas son respuestas, pero tenemos que tener cuidado de también reducir un poquito más, porque tenemos que marcar en algunos casos alguna alternativa. ¿Correcto? Ojo, miren qué sencillo es en la medida de que identifiquemos y apliquemos el método. Veamos el siguiente. Acá dice, si dos vectores, ¿correcto? Si dos vectores tienen una resultante máxima de 14, acá viene un texto ya, y una resultante mínima de 2, ¿cuál es el módulo de dichos vectores cuando forman 90 grados? Acá viene ya un poquito la matemática. Recordemos que la resultante máxima se obtiene sumando los módulos y la resultante mínima se obtiene restando los módulos.
Pero recuerda que cuando forman 90 grados, yo quiero calcular el módulo y la resultante, observen, estos dos vectores son perpendiculares, forman 90 grados. Yo para hallar su resultante necesito sus módulos, no los tengo. Acá no me están dando los módulos no son 14 y 2. Me están dando la resultante máxima y me están dando la resultante mínima. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es plantear como incógnita los módulos. Les voy a colocar acá lo siguiente. Sean A y B los módulos de los vectores. Los módulos de los vectores. Noten que A y B no tienen barrita en la parte superior, por lo tanto son módulos. Módulo de los vectores. Ya está. Entonces, no olvidemos lo siguiente. Recordemos la teoría. La resultante máxima. Recuerden que es la suma de los módulos. Allá. Entonces, según dato, la resultante máxima es 14. Entonces, 14 debe ser igual a la suma de A más B. Listo. Esta sería una primera ecuación. Luego tenemos que la resultante mínima, ya, la resultante mínima, es la resta de los módulos. Vamos a suponer que A es mayor que B, A menos B. Perfecto. Entonces, reemplazamos. La mínima es 2 y esto debe ser igual a A menos B. Como ustedes verán, se está formando un sistema de ecuaciones. Me está quedando que A más B resulta ser 14 y que A menos B resulta ser 2. Entonces, para poder resolver este sistema, hay diferentes formas de poder resolver el sistema de ecuaciones. Pero una de ellas podría ser la siguiente. Puedo sumar las dos ecuaciones y al sumar A más A te va a dar 2A, pero B menos B es 0. Y esto igual a 14 más 2, 16. Repito, al sumar A más A te da 2A, B menos B es 0 y 14 más 2 sería 16. ¿Bien? De acá entonces yo puedo obtener, en este caso, el vector, el módulo de vector A, que sería 16 entre 2, lo cual nos da 8. Y ya podemos reemplazar, por ejemplo, en la ecuación 1 y encontramos B. Si reemplazamos en la ecuación 1 vamos a tener que 14 es igual a, en este caso, A que vale 8 más B. Con esto ya tengo B. B valdría 6. ¿Listo? Resolviendo este sistema de ecuaciones, puedo calcular tranquilamente, en este caso, los módulos. Bueno, de una vez que tengo los módulos, entonces el problema me está diciendo lo siguiente. Que yo encuentre el módulo cuando forman 90 grados. Entonces, mira, voy a dibujar más o menos los vectores, ¿no? Deben formar 90 grados. Entonces, uno de ellos está así, por ejemplo, y el otro va a estar por acá así. 90 grados. Dos vectores que forman 90 grados. Es decir, la disposición de los vectores debe ser esta, más o menos.
Ya está. Digamos que este es A y este es B. A resultó ser tener el valor de 8 y B 6. Entonces, el módulo de la resultante sería la raíz de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. La resultante sería la raíz de 64 más 36. Y esto me va a quedar que R sería igual a la raíz de 100. Cuidado ahí. Por lo tanto, ya que es fácil, la raíz de 100 es 10. Y listo. Hemos obedecido a lo que nos dice la teoría. La resultante máxima se obtiene sumando los módulos y la resultante mínima se obtiene restando los módulos. Entonces, acá no solamente hemos obedecido al criterio, sino que también hemos recordado con el problema de que la resultante máxima se obtiene sumando los módulos. De hecho, entonces, que cuando yo tengo un grupo de vectores y elijo un par de vectores que tienen la misma dirección, de hecho que parece par, yo estaría encontrando la resultante máxima. Parece par. Pero obviamente en el problema no me están pidiendo que yo encuentre la resultante máxima. Pero sé que cuando yo sumo los módulos, ¿no? Es porque los vectores tienen la misma dirección, estoy encontrando la resultante máxima. En este caso sí me están resaltando esa condición. Entonces, primero lo que hago es plantear mis ecuaciones. Defino mis incógnitas y luego aplico lo que me están pidiendo. El objetivo primero es encontrar el módulo de los vectores. Esa es la forma de hacerlo. Y luego, bajo la condición del ejercicio, obviamente, pues ya resuelvo aplicando el teorema de Pitágoras. Veamos el siguiente ejercicio. Mira, ve, acá ya me lo presentan de una manera un poco diferente, pero hago exactamente lo mismo. Determinar el módulo de, fíjense que en los otros problemas, a mí simplemente me decían calcular la resultante o el módulo de la resultante. Ahora simplemente me están dando una cierta forma. ¿Qué me están diciendo? Calcule el módulo de R. Fíjense que tenemos acá el vector A, el vector B y el vector C. Ojo, tengo acá 3 vectores. Entonces, en esta expresión, a mí lo que me están pidiendo es la suma de los 3 vectores, porque dicen R igual a A más B más C. O sea, me piden el módulo de R. Pero como yo tengo acá los 3 vectores, acá me están pidiendo sumar los 3 vectores. O sea, la operación de suma. Tratan de confundirme un poquito con el texto. Simplemente me están pidiendo el módulo de la resultante, tal como nos indicaron en los otros ejercicios. ¿No? Acá, por ejemplo, nos pedían la resultante de los vectores mostrados. Listo. Pero ahora ya me dan, digamos, un texto como para poderme confundir un poquito, ¿no? O decir que de repente, pues, es un poco complicado. Pues no. Por otro lado, me están dando cierta información, los módulos. Bueno, acá me están diciendo que el módulo de A es 7, el módulo de B es 4 y que el módulo de C es 6. Como verán, igualito lo que se ha hecho en otro problema. Entonces hago exactamente lo mismo. Primero, ¿qué hago? Identifico vectores que tienen la misma dirección. Fíjense que todos son horizontales. Entonces, identifico estos dos que tienen la misma dirección. Y hago exactamente lo mismo. Ha cambiado solamente un poco la forma del ejercicio. Entonces, el vector suma será un vectorcito que va a apuntar en la dirección de los dos. En este caso, sería 13. 7 más 6, 13. E inmediatamente dibujo el otro vectorcito. ¿Está bien? El otro vectorcito
que lógicamente no tiene la misma dirección que ellos. Cuidado ahí. Ya está. Pero lo dibujo tal cual. Tal cual. Ahí. En este caso, su módulo es 4. Y como verán, lo que me están quedando son dos vectores que tienen direcciones opuestas. Pero ya les dije, y lo hemos hecho en otros ejercicios, no necesariamente van a quedar en direcciones opuestas. Por ejemplo, en este ejercicio, yo dibujé el vector de módulo 5, mira, que es el resultado de estos dos, de 10 y 5 de color rojo. Finalmente el resultado es 5. Pero el otro resultado, que es de verticales, resultó ser 5 vertical. Entonces, no siempre los vectores que quedan son de direcciones opuestas. Pueden formar 90 grados. Mucho cuidado. Entonces, por acá, simplemente lo que hacemos ahora es operar. El módulo de la resultante sería 13 menos 4. Entonces, el módulo de la resultante sería 9. Correcto. Y si yo quiero, en este caso, dibujar la dirección de la resultante, no olvidemos, la dirección de la resultante será la dirección de la del mayor. Listo. Y con eso ya tenemos resuelto el ejercicio. ¿Correcto? Muy bien, jovencitos. Entonces, no olvidar que tienen que presentar su tareita, ya